Muy buenas tardes a todos, a los que nos siguen desde el resto de España. Les hablo desde Canarias, donde inicialmente estaba previsto la realización de este congreso hace un año, pero que esperemos que lo podamos realizar el año que viene gracias a los buenos oficios que quiero ya empezar agradeciendo del equipo magnífico que organiza este congreso, encabezado por Manuel Sánchez de Diego y Javier Sierra, a los que no me cansaré nunca de agradecer su labor en estos 5 años de activismo académico y social sobre la transparencia. Y no quiero, diríamos, alargar excesivamente esta introducción. Me gustaría también saludar sobre todo a aquellos más de un centenar de personas que nos siguen desde fuera de España, especialmente de Hispanoamérica, y darles una feliz y grata acogida. Y sin más preámbulos, me gustaría, digamos, no voy a tampoco extenderme sobre los intervinientes de esta mesa, que son todos ellos conocidos de otros eventos, tanto del Congreso de Transparencia como de otros eventos transparentistas a lo largo de los últimos años en España. Tenemos dos patas fundamentalmente: la pata activista, representada por Ellen Derbyshire, que es la alma y cara y todo en Access Info, que es una de las organizaciones transparentistas más importantes de España, Access Info Europa y de Europa. Tenemos a Emilio Guichot, que es el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, y está también con nosotros Isaac Martín, que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Toledo y que asimismo es el auspiciador y alentador de una jornada de transparencia anuales. Ya llevan 2, que luego les pondré el enlace a la última, que es poco conocida, pero que está completamente en YouTube y es muy interesante. Y sin más preámbulos, me gustaría pasar directamente a los contenidos de esta mesa. Inicialmente, aunque se planteó como una mesa focalizada a la esperada segunda ley de transparencia, el hecho de que hace 2 semanas el plan normativo aprobado por el Gobierno anunciara la inminente aprobación del reglamento de la ley y posteriormente ayer la propia ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, precisara, diríamos, mucho más en su intervención y en el propio borrador del plan de gobierno abierto que les ha colgado en el chat Javier Sierra, y precisara que inmediatamente los 3 próximos meses, antes del 31 de diciembre, se iba a aprobar el reglamento largamente cocinado durante más de 3 años en la propia página de transparencia, página del portal de transparencia, con muchas aportaciones, entre otras de muchos de los que estamos en este congreso, y por lo tanto ese fuera un elemento, diríamos, o lo que lo abordamos ahora o no lo podemos abordar, porque en diciembre estará el reglamento ya, esperemos que aprobado, y mientras que la ley de transparencia en el propio cuarto plan de gobierno abierto se le da un horizonte para diciembre de 2023. Es decir, vamos a poder seguir hablando de ella durante el año que viene y el siguiente en este y otros foros. Y otro de los anuncios relevantes de la ministra Carolina Darias fue también pronta ratificación por parte de España del convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, que, como ustedes saben, condiciona, es un avance importante en la esfera internacional y que está suscrito por aquellos países que realmente establecen un compromiso importante con la transparencia. Eso, el propio plan, el borrador del plan del cuarto plan de gobierno abierto, lo referencia en el horizonte del próximo año, concretamente diciembre del 2021. Por lo tanto, tenemos 3 piezas, 3 marcos normativos que analizar aquí esta tarde. Por una parte, el anuncio del convenio en la ratificación por parte de España del convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, el reglamento que está prácticamente rematado, a falta de incorporarle las últimas aportaciones del dictamen del Consejo de Estado, y finalmente la ley que está en sus inicios, aunque tenemos que prácticamente en el propio plan se dice que hasta que no se produzca la primera consulta pública no habrá articulado que discutir, pero que está en sus inicios, y tenemos una referencia inmediata anterior, que fue la ley anticorrupción presentada en 2016,
y de caída en 2018, cuando este país entró en una situación, digamos, parlamentariamente muy inestable o muy precaria, que introducía muchos elementos que seguramente se rescatarán en la futura ley. Sin más preámbulos, quería empezar ya antes de tocar a cada uno de esos 3 elementos, quería abrir una pregunta para los 3 ponentes en el sentido de si, porque es una pregunta que se quedó en parte colgada de la jornada de ayer, que se comentó, que esta mañana volví a comentarla Manuel Sánchez de Diego, que era en el momento en el que estamos, era pertinente o es pertinente llevar a cabo la reforma del reglamento o habría que esperar a la ley para, diríamos, aparcar, por lo tanto, una reforma del reglamento, hacer la ley y el subsiguiente reglamento. Como comisionado, en mi pequeña institución, el pequeño equipo que conformamos, nos pronunciamos en ese sentido ya hace 3 años, cuando esa misma pregunta la hizo el propio Ministerio al abrir la consulta pública, pero por no condicionar, dejo mi posición para el final del debate. Cuando quieran, se pueden ir expresando Helen, Emilio, Isaac. Bueno, me nombraste primero, entonces voy a empezar. Buenas tardes a todos y todas, o buen día, porque buenos días, porque veo mucha gente desde el otro lado del charco aquí. Gracias a Manuel y Javier por permitirnos estar aquí. Hubiéramos querido estar contigo en las Canarias, Daniel, pero bueno, al menos estamos aquí, estamos hablando, que no es poco. En cuanto al reglamento, la posición de Access Info y de hecho de muchos miembros de la Coalición Pro Acceso, una plataforma con casi 100 organizaciones de la sociedad civil española, es que estamos en contra de promulgar el reglamento en este momento, justo cuando estamos al punto de abrir el debate sobre una nueva ley. Pero no estamos en contra únicamente por eso. Primero porque tuvimos muchas preocupaciones sobre el contenido del reglamento cuando participamos hace al menos 2 años en una consulta pública sobre el reglamento. Yo no puedo comentar sobre la versión actual del reglamento porque no lo hemos visto. Y he verificado hace 15 minutos en el sitio web del portal de transparencia y lo que veo es que la última versión del reglamento tiene la fecha de abril de 2019. Hay comentarios del Consejo del Estado, pero no hemos visto una nueva versión del reglamento, con lo cual es un poco difícil entrar en detalles, pero podría comentar un par de cosas muy brevemente. Que lo que vimos antes es que unas de las interpretaciones de las previsiones, por ejemplo, las causas de inadmisión, el texto del reglamento nos parecía que estaba casi incitando a funcionarias a aplicar este artículo sobre causas de inadmisión y para nada estaba suficientemente limitando la interpretación de este artículo. En cambio, con los criterios del Consejo de Transparencia e incluso unas decisiones de los tribunales, incluso en un caso llevado a los tribunales por Access Info, hemos visto una interpretación más estrecha del artículo sobre las causas de inadmisión. Con lo cual, la última cosa que queremos en este momento, cuando hemos podido avanzar con una interpretación positiva del derecho de acceso a la información y la ley de transparencia, la última cosa que queremos en este momento es volver a limitarlo justo antes, ojalá, de abrir un debate sobre cómo mejorar la ley. Hola a todos, espero que se me escuche bien. Bueno, agradecer a todos los organizadores la invitación, ya es casi un rito en septiembre. Y sin más, para no perder tiempo, respondiendo a la cuestión que nos ha planteado Daniel.
Bueno, yo partiría de un diagnóstico que creo que yo personalmente comparto con el Gobierno en el plan, en el borrador de plan que nos acaba de facilitar, y es que el propio objetivo o la necesidad sentida pues dice expresamente que es solventar algunos problemas prácticos, aclarar algunos conceptos y apostar por nuevos enfoques sin perjuicio de que la ley responda en términos generales a los estándares internacionales en la materia. Yo creo que eso es, en mi opinión, es un buen diagnóstico, realista, y que directamente enlaza con si hay que aprobar una nueva ley o si hay que aprobar un nuevo reglamento. A mi juicio, respecto a una nueva ley, yo pienso que la ley está echando a andar aún, una ley que tiene, bueno, que un niño pequeño aún, está siendo asimilada por los tribunales, los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo, por la administración, por la sociedad civil. Así que yo personalmente no sería partidario de una sustitución, máxime cuando además es un texto que fue una línea de continuidad entre el proyecto que en su día redactó el PSOE y el aprobado finalmente por el PP. Así que respecto a la ley yo sería partidario de la modificación puntual en aquellos aspectos que se han revelado conflictivos y de algunas adiciones y añadidos sobre los que ya volveremos seguro a lo largo de esta sesión sobre cuál podría ser el contenido de una ley, que por tanto ahora no entro. Y en relación a ello y con respecto al Real Decreto, al reglamento, ¿tiene sentido aprobarlo? Pues claro, la pregunta es, como decía Helen, es si tiene sentido cuando a la vez se anuncia y se intenta en la misma legislatura aprobar una nueva ley. Desde luego parece que obviamente deberían ir acompasados, y cuál será el contenido de la nueva ley no lo sabemos porque no hay texto alguno. Ya desde el primer borrador que circuló del Real Decreto se puso de manifiesto que había tres opciones. Una era esperar a una nueva ley, que en ese momento era la proposición de ley que presentó Ciudadanos y que finalmente no salió. Otra era no hacer nada y confiarlo a la interpretación de las autoridades de control que estaban y están llevando a cabo una labor, como en todos los países, importantísima. Y otra era aprobar el reglamento. A la vista del contenido del reglamento, que analizaremos también a continuación, seguro en esta misma sesión, yo en otro momento expresé que los tres enfoques tenían cosas positivas y negativas, sigo pensándolo. Visto en qué se ha centrado, en publicidad activa, en unidades de información, pues creo que sí, que lo hay regulado, sí tiene sentido. También en causa de inadmisión, como decía Helen, aunque no comparto el diagnóstico, porque, como ya diré, me parece que son básicamente lo que ha hecho es reproducir, vamos, literalmente, la mayor parte o todos los criterios interpretativos que aprobó el Consejo de Transparencia justamente en materia de causa de inadmisión. Así que creo que, en todo caso, deberían acompasarse ambos proyectos. Ahí, por último, quería decir, hay que tener en cuenta que el Real Decreto va a ser de aplicación solo a las instituciones o las administraciones, no solo administraciones estatales, salvo en 3 artículos, los cuales es coherente con el reparto de competencias. En el Estado se va a solapar o se solapa con la labor importantísima que está haciendo el Consejo de Transparencia, y eso se refleja, creo que claramente, en el proyecto de Real Decreto que tuvimos ocasión de consultar. Pero, y con eso de verdad concluyo, creo que junto a estas iniciativas normativas que pueden discutirse sobre todo su solapamiento entre la ley y el reglamento, creo que no estaría de mal insistir que el problema actual, a mi juicio, el mayor problema no es normativo, sino yo diría es el incremento pavoroso en los 2 últimos años de resoluciones sencillamente incumplidas, todas aquellas que tienen un contenido sensible, mediático o político, y también de falta de nombramiento de presidente del Consejo de Transparencia y de atribuciones al Consejo de Competencias para sancionar estos incumplimientos. Muy bien, Emilio. Pasamos la palabra a Isaac. Adelante. Buenas tardes. Bueno, un segundo para agradecer también a los organizadores del Consejo, a los profesores Manuel Sánchez de Diego y Javier Sierra, y a la UNED, la organización del mismo, y al haberme invitado a compartir una serie de reflexiones. Yo voy a tratar de responder a esta pregunta al hilo de lo que han dicho Helen y Emilio, con los que sustancialmente coincido, partiendo de las declaraciones de la ministra en la inauguración de ayer, que yo creo que fueron sorprendentes en sentido positivo, y yo las acogí muy favorablemente, confiando ciegamente en su honestidad. Ella habló de la necesidad de apostar por un buen gobierno transparente, dio datos positivos que son objetivos porque están en el portal de transparencia y responden a la realidad del incremento del número de solicitudes de acceso a la información en el último año sustancialmente, con una media de 800 solicitudes mensuales, que es prácticamente el doble de lo que teníamos hace 2 o 3 años.
junto con ello, bueno, pues apostó por ofrecer las máximas garantías para el derecho de acceso, ¿no? Estas fueron, en lo que ahora nos concierne, como las 3 grandes declaraciones, más allá de la adhesión al convenio y del nombramiento o la presentación del candidato a presidir el Consejo de Transparencia. Más allá del concreto contenido del borrador de Real Decreto que ahora conocemos, que es una versión de abril de 2019, seguramente han cambiado muchas cosas desde entonces, yo respondería a la pregunta que nos formulaba el moderador señalando que si vamos a apostar por una ley, carece de sentido tener un reglamento en este momento. Coincido con Helen, pero al mismo tiempo coincido con Emilio. Seguramente tampoco tiene ningún sentido optar ahora mismo en este concreto momento por una ley. En lugar de esperar a 2023 para tener una nueva norma, estamos hablando de 3 años, optemos por una reforma puntual en aquellos aspectos que han sido identificados por la sociedad civil, por la academia, por la aplicación práctica, porque contamos con numerosas resoluciones del Consejo de Transparencia, de los órganos autonómicos, de los jueces y tribunales, integrémosla y articulemos una reforma. Y doy una serie de datos concretos. Nosotros todos los años publicamos un informe, el informe del Centro de Estudios sobre la Justicia Administrativa, se acaba de publicar la versión de este año. Claro, los datos hay que entenderlos en contexto y doy simplemente 3 pinceladas. Ayer la ministra señalaba que más de 1000 solicitudes tienen que ver con el ingreso mínimo vital. ¿Esto qué significa? Que el derecho de acceso se está ejerciendo en la práctica no para controlar la actividad administrativa, digo, en una gran medida, en gran medida, no para controlar la actividad administrativa, no para controlar la corrupción, no para simplemente saber, sino con carácter instrumental para ejercer otros derechos o intereses, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar el derecho. Es cierto que hasta el momento se han presentado 31.606 solicitudes a fecha de 31 de agosto de este año y que se han resuelto el 93,20%, pero hay que tener en cuenta otros 2 datos. Uno, en torno al 20% de esas solicitudes han sido inadmitidas a trámite, aplicando el artículo 18 o la disposición adicional primera, un 20% de 36.000 solicitudes. Esto significa que ahí tenemos un problema real y concreto que hay que resolver y esto no lo puede resolver un reglamento, esto lo resuelve una reforma puntual de la ley. Y junto con ello, el caso del silencio administrativo es flagrante. En el portal de transparencia consta como dato que apenas un 1% de las solicitudes se resuelven o no son resueltas en plazo. Bueno, basta con echar un vistazo a la información que nos ofrece el Consejo de Transparencia y las reclamaciones que se interponen para darnos cuenta de que en 2019, con base en las resoluciones de 2019, el 41,64% han sido presentadas las reclamaciones frente a desestimación presunta del derecho de acceso. Aquí tenemos otro problema muy gordo. Las administraciones públicas a nivel de Administración General del Estado están recurriendo al silencio administrativo sencillamente para obstaculizar el ejercicio del derecho de acceso. En algunos casos serán por falta de medios, no lo dudo, que les impiden resolver en plazo, pero en la inmensa mayoría de los supuestos es así. Y luego no podemos obviar la litigiosidad. Estamos hablando en cómputo global de un 13,07% de litigiosidad en vía administrativa y de un 5% de litigiosidad en vía contenciosa administrativa, que probablemente puede verse como un porcentaje no excesivamente alto, pero teniendo en cuenta que el Consejo de Transparencia no estaba diseñado para tener que estar peleándose con la administración, los jueces y tribunales, pues también pone de manifiesto otra carencia. A todo ello, y como argumento adicional, y termino esta primera intervención, bueno, hemos identificado en esos concilios de Toledo sobre transparencia en los que participa Emilio, en los que ha estado también Access Info, por tanto que recogen el sentir mayoritario de las personas y entidades que están trabajando en este ámbito, una serie de carencias. Pues bien, esas carencias fueron presentadas en el proceso de consulta pública, que ha sido modélico, esto hay que reconocerlo, la tramitación del reglamento desde esta perspectiva. En la respuesta a las mismas se reconoce que la inmensa mayoría de las carencias detectadas necesitarían de una reforma legal. Por tanto, si estamos reconociendo los aplicadores en el ámbito de la transparencia, los operadores jurídicos, una serie de carencias y el propio Ministerio nos reconoce que la inmensa mayoría necesitan de una modificación legal, no tiene sentido optar por un reglamento en este momento, sino probablemente por una reforma de la ley. Isaac, gracias Isaac. Antes de hacer un par de precisiones, les quería comentar que las ponencias de ese concilio vaticano de la transparencia de Toledo las acabo de enlazar en el chat de
de esta mesa para que las conozcan los que lo deseen. Ahí también pueden escuchar otro sermón transparentista de Emilio en esas mismas jornadas. Y dos precisiones nada más, sobre todo pensando en aquellos que nos siguen de Hispanoamérica, que a lo mejor no están muy al tanto de la realidad en España. Cuando Isaac hablaba de 31.000 solicitudes, es bueno precisar que son 31.000 solicitudes en 6 años en la Administración Central, porque evidentemente una de las grandes limitaciones que tenemos a la hora de abordar una reforma amplia del sistema, no ya de la ley, del sistema de transparencia en España, sería saber cuántas preguntas se hacen en España, porque no lo sabemos. No ha habido un sumatorio de las preguntas, sabemos con bastante precisión las preguntas del Estado, en que se realiza en la Administración General del Estado, de algunas comunidades autónomas, y desde luego de los ayuntamientos lo conocemos muy mal porque no hay un sumatorio. Por lo tanto, sin tener ese conocimiento básico es difícil, y es un tema que podemos abordar luego, es difícil saber qué está pasando. Y en cuanto a la litigiosidad de que hablaba Isaac, es importante, creo que aunque no hay datos, sí que podemos detectar una línea, digamos, real, que es en las administraciones pequeñas no van al contencioso administrativo contra los órganos de garantía, simplemente porque se han callado, han ejercido el silencio administrativo antes de nada. Hay un alto nivel de silencio administrativo, como indicaba Isaac, y digamos, directamente no dan la información ni recurren, porque simplemente incumplen. Mientras que en el Estado, que sí es que al que se le reprocha, y es cierto, un alto nivel de incumplimiento de las resoluciones, digamos, tiene menos silencio administrativo, es decir, responde más al ciudadano. Y lo que ocurre es que también pleitea más luego contra las resoluciones del Consejo. Digamos que si uno compensa las dos en ambos niveles, tanto en el autonómico, provincial, local, como en el estatal, hay un parecido nivel de incumplimientos, pero de diferente manera. Es decir, en unos directamente no le responden al ciudadano por silencio administrativo, y cuando obtiene un recurso favorable, una resolución favorable del órgano garante, pues la incumple, mientras que en el Estado generalmente incumple como dice la ley, que es recurriendo. Y es cierto que hay mucho que se quejan en ese sentido, pero digamos, lo que hace es optimizar las capacidades que tiene la ley. Sin más, creo que ya podemos cerrar este primer bloque de la hora y media que teníamos, y pasamos al segundo, que se refiere a el anuncio ayer de la ministra Carolina Arias de la ratificación por parte de España en los próximos meses del convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos. Que les pido, ya que tenemos aquí a dos eminentes profesores, les voy a pedir que nos refresquen la memoria sobre este convenio, del que se había dejado de hablar hace algunos años, quizá porque la gente lo daba ya por imposible y ahora se ha recuperado. Es un convenio que se firmó en el año 2009, que le faltaba algún país, ahora nos lo comentarán los profesores, que le faltaba algún país de firmar para ser efectivamente vinculante para sus países firmantes, y que con la firma de España sería seguramente ejecutivo de forma inmediata. Emilio, puedes empezar, digamos, tu intervención en el sentido, ilustrándonos sobre qué cambios crees que traería la ratificación por parte de España de este convenio del Consejo de Europa. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y voy a intentar ser breve porque después tenemos muchas cuestiones sobre el reglamento y sobre la ley española. Bueno, como saben, el convenio se elaboró en 2009 en el seno del Consejo de Europa, no es un texto de la Unión Europea, y aún no ha entrado en vigor. La condición para la entrada en vigor era la ratificación de 10 estados partes, y eso se ha producido muy recientemente. Si no me equivoco, he consultado los datos hace 5 minutos, espero que nadie lo haya ratificado hace uno. Pues se ha ratificado en último lugar por Ucrania, si no me equivoco, en agosto de este año, y por tanto entrará en vigor para aquellos países que lo han ratificado el 1 de diciembre de 2020. Me preguntaba antes, previo a esta intervención, al comienzo de la sesión, Daniel, que qué países lo han hecho. Pues lo han hecho Bosnia y Herzegovina, Estonia, Finlandia, Hungría, Lituania, Montenegro,
Noruega, Moldavia, Suecia y ahora Ucrania. Si se fijan, ninguno de los grandes países europeos, como Alemania o Italia o Francia o España o el Reino Unido, lo han firmado. Eso no quiere decir nada, pero sí puede ser expresivo de que es en los países nórdicos por tradición, pues en algún caso desde hace más de 2 siglos, en el caso de Suecia, en otros casos desde los años 50 del siglo XX, y en otros casos en la Europa del Este, donde han sido muy activas las organizaciones pro transparencia y han influido en la política de sus gobiernos y de sus legisladores, pues es donde se ha impulsado esta ratificación. Y yo diría, y para concluir a esa pregunta, ¿qué grandes cambios traería por sí mismo? Pues yo diría que ninguno. Yo diría que nuestra ley, salvo se puede discutir en algún aspecto, pero yo diría que nuestra ley nos permitiría, con carácter general, ratificar el convenio. Puede discutirse en algún punto, pero no en su esquema general. Yo creo que puede discutirse, por ejemplo, en la referencia que hace nuestra ley a tener en cuenta los intereses privados de los solicitantes a la hora de ponderar, que eso no lo permite el convenio, tan solo ponderar el interés público de la información en sí. Pero quitando elementos menores, pues creo que no traería grandes cambios ni tampoco desde el punto de vista del control, porque hay que recordar que es un tratado, un convenio del Consejo de Europa, pero no es la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no está bajo el paraguas de control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así que creo que es algo, yo me felicitaría por ello, como la adhesión a cualquier instrumento de protección de los derechos humanos a escala europea o mundial, pero creo que no hay que darle mayor trascendencia, a mi juicio. Muy bien. Emilio, Helen, para ti, ¿qué cambios traería o no la ratificación de este convenio y, sobre todo, en qué medida, como algunos autores han señalado, nos acercaría a la condición de derecho fundamental, derecho de acceso, en la medida en que reforzaría ese carácter, digamos, que tantas veces se ha echado de menos, que no tiene en la ley española, por no ser todavía, a lo mejor la siguiente, eso lo haremos luego, por no ser ley orgánica? Adelante, Helen. Muchas gracias, Daniel. Para confirmar lo que ha dicho Emilio, Ucrania ratificó en agosto, entonces nosotros desde Access Info llevamos casi un par de años hablando con el gobierno sobre la posibilidad de tener a España ratificando y siendo la 10ª ratificación, pero lo hemos perdido la oportunidad. El convenio entrará en vigor el 1 de diciembre de este año. Yo creo que es muy importante contar con la ratificación de España por 2 motivos. Primero, como ha comentado Emilio, no tenemos unos grandes países todavía. Tenemos los nórdicos y las nuevas democracias de Europa del Este, pero Francia, Alemania, Reino Unido todavía no. Italia tampoco. Estaría muy bien tener la ratificación de España para tal vez dar un buen ejemplo a estos otros países. Eso primero. Dentro de España, creo que es muy importante. Para aclarar una cosa, no implica un reconocimiento de un derecho fundamental. Lamentablemente, y yo estuve involucrada en el desarrollo del convenio, trabajando con el Consejo de Europa en eso. Lamentablemente, se adoptó el convenio justo antes, un año, incluso unos meses antes, del reconocimiento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del vínculo entre el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión, que es un derecho dentro del Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Entonces, tenemos algo que no reconoce un derecho fundamental, pero sin embargo es un paso hacia allá y es algo muy importante. Los 2 cambios más significativos que implica la ratificación del convenio son mirar el alcance de la ley y sobre todo en cuanto a esta polémica artículo 18.1.b sobre las causas de inadmisión, que es absolutamente no permitido por el convenio. Según el convenio, el derecho a solicitar aplica a toda la información en manos de entidades públicas y solo si no pueden aplicar una de las excepciones, los límites, con una ponderación entre interés público y posibles daños,
Solo en estos casos se puede denegar acceso, pero uno tiene que admitir y procesar las solicitudes. Eso cambiará la ley y eso me parece que el timing está bien en cuanto a ratificar el convenio justo en el momento que estamos hablando sobre la reforma de la ley. Y el segundo cambio es que el convenio aplica a toda la información, como he dicho, que implica también revisar al menos la disposición primera, de la disposición adicional primera de la ley, que excluye cualquier material, cualquier información, cualquier documento bajo otro régimen de acceso. Por ejemplo, en el convenio del Consejo de Europa, el convenio dice explícitamente que aplica a los archivos, que es algo que en este momento está excluido porque tiene su propio régimen de acceso. Con lo cual, tenemos que hacer esta reforma del marco legal una vez o durante la ratificación del convenio. Algo que vemos muy positivo y yo creo que esta ratificación da otro impulso a la reforma de la ley y mejorar y hacer más fluidas los procedimientos aquí. Si me permites un comentario más, Isaac ha dicho que tenemos 30.000 solicitudes en casi 6 años, algo que estoy segura nuestros amigos y amigas en México escuchando este debate están diciendo, ¿he oído bien? ¿30.000? Porque tienen tantas solicitudes ahí. Y el problema es que hay muchos problemas prácticos. El requisito de identificarse, pasar por el portal con una identificación digital, eso es otra cosa que en línea con el convenio tendremos que simplificar y así hacer más real la posibilidad de ejercer el derecho. Muy bien, Helen. Conectando con lo que comentaba Helen, una de las cuestiones que seguramente, y eso también me gustaría la opinión a continuación de Isaac y de Emilio, una de las mejoras que introduciría la ratificación es precisamente lo que comentaba Helen, la posibilidad de solicitar directamente información sin dar el nombre, digamos, de forma anónima, excepto en algunos casos concretos, ¿no? Pero que se abre esa posibilidad con el convenio. Es cierto que es un convenio más de estímulo que de resolución, es más estimulante que resolviente, pero en la doctrina en general opina que ayuda más que estorba. ¿Cuál es tu opinión, Isaac? Bueno, yo después de que hayan hablado Emilio y Helen, que son muchísimo más expertos que yo en esta materia, pues poco más tengo que añadir. Yo creo que habría una vía intermedia en el sentido de que obviamente se trata, aplicando la teoría general, vaya, no estoy descubriendo el océano, se trata de un nuevo convenio, por tanto un texto internacional que sí que puede influir en la interpretación concreta por parte de nuestros jueces tribunales, en general por parte de los operadores jurídicos por la vía del artículo 10.1 de la Constitución española, ¿no? Que para quienes no lo conocen señalan que en materia de derechos, los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico serán interpretados de conformidad con lo previsto en las declaraciones internacionales, aquellos textos convenios suscritos por España. Por tanto, seguramente desde el punto de vista técnico, a nivel aplicativo, efectos positivos se derivarían del convenio. Coincido con Emilio en la idea de que en términos generales nuestra ley no diverge tanto, ¿no? del convenio, por tanto, más allá de lo que ha indicado Helen, no se plantearían problemas específicos. Esto me permite, porque había una pregunta en el chat a propósito de la homogenización, es una pregunta que venía de México en el sentido de si no habíamos pensado de alguna manera homogeneizar el ejercicio del derecho de acceso. Claro, el derecho de acceso a la información está regulado en España por una ley ordinaria, como si fuera un derecho constitucional ordinario, no de carácter fundamental, pero no menos cierto es que por el juego bases desarrollo que existe en nuestro ordenamiento jurídico, España es un estado descentralizado, en términos generales, los aspectos básicos para el ejercicio son sustancialmente los mismos en todo el ordenamiento español. Es verdad que pueden existir matices, sobre todo, por ejemplo, con relación a la identificación que señalaba Helen, ¿no? Pero bueno, no creo tampoco que esto fuera sustancialmente modificado con la firma con la ratificación del convenio, ¿no? Aunque, bueno, sí que podría quizás suponer alguna flexibilización del actual sistema de identificación. Y en este sentido, si me permitís, bueno, una breve reflexión.
desde el momento en que hemos optado por un ejercicio procedimentalizado del derecho de acceso y por tanto que hay un procedimiento administrativo en toda regla, resulta evidente que hay que identificar a los interesados, no solo a efectos de tramitación y resolución del derecho de acceso, sino a efectos de eventuales impugnaciones, ¿no? Otra cosa es el sistema, y yo creo que debe acogerse muy favorablemente. No está claro que de momento haya surtido mucha influencia, aunque ya sí que se puede apreciar algo, el hecho de que desde el portal de transparencia se haya permitido la identificación electrónica, presentar solicitudes por medios electrónicos con un simple nombre de usuario y contraseña y no exigiendo un certificado electrónico como ocurría anteriormente. Entonces, yo creo que quizás a nivel aplicativo sí que se podrían, digamos, dar pasos o influir en la práctica ordinaria, pero a grandes rasgos la ratificación del convenio no creo que fuera una revolución para nuestro sistema jurídico. Muy bien, me alegro que Isaac vaya respondiendo al paso las preguntas, así no se nos quedan todas para el final. Otro gran caballero de la transparencia, Joaquín Meseguer, también dentro del propio chat ha intercambiado opiniones con Helen. Creo que es bueno que el debate no solamente sea aquí en vivo, sino a través del chat, para los que los que siguen a través del canal web, quizás no pueden ver, pero los que están, los casi 500 que podemos estar en este momento, los 251 en este momento, que estamos en el debate, tengan en cuenta que en el chat también se debate, como demuestran Helen y Joaquín, ¿no? Que Joaquín vuelve a preguntarse y vuelve a lanzarnos a nosotros la pregunta si efectivamente es más simbólico el convenio que otra cosa. Hago recapitulación de lo dicho hasta ahora sobre el particular, mientras que Emilio, que es bueno recordarlo siempre, es con Esperanza Zambrano uno de los coautores de la ley de transparencia a nivel técnico. Luego evidentemente lo cambiaron evidentemente en el Parlamento de una forma, bueno, como cambian los parlamentos las leyes, pero que es bueno que todo el mundo reconozca, y yo así lo reconozco cada vez que puedo, que Emilio y Esperanza estuvieron en el origen de la incorporación del nacimiento de la ley de transparencia en España. En cualquier caso, la otra cuestión puntual, vamos bien de tiempo, que se nos quedaría respecto al convenio es que si realmente modificaría, aunque se ha tocado algo en la administración y lo ha señalado sobre todo él en los puntos en los que el convenio afectaría la aplicación a la modificación de la ley en España, si realmente modificaría algún elemento de la ley, léase el de los límites o léase algún otro elemento que permitiría esperar, si se ratifica como lo ha anunciado el gobierno antes de diciembre del año que viene, que algo más, digamos, que se mejorara en algo el sistema de la transparencia antes de que tengamos la futura ley. Recuerden que la futura ley está puesta para diciembre del 2023, pero que la anterior decayó en una situación parlamentaria mucho más estable y de mayorías más consolidadas. Decayó antes de que iniciara este periodo de fragmentación parlamentaria que hemos de tener necesariamente en cuenta si queremos ser realistas cuando pensemos en cualquier nueva ley. Ahora es más difícil consolidar mayorías parlamentarias que hace 3 años. Y hace 3 años una ley como la anticorrupción, que como yo decía era una ley de transparencia bis, porque tenía hasta 40 cambios en la ley de transparencia, decayó a pesar de que tenía en aquel entonces el apoyo de los 4 partidos nacionales del Parlamento, mayoritarios en el Parlamento de ámbito nacional. Por lo tanto, un último turno, ¿qué aspectos mejoraría el convenio, aunque sea simbólicamente o aunque sea de cara a la interpretación judicial de la ley de transparencia actual? Pues Daniel, si quieres brevemente, dado que introduce la palabra simbólico, que he visto que ha dado origen al debate, saludos por cierto a Joaquín desde aquí también, y a todos por supuesto, ya lo he hecho por escrito. Pues aparte de la referencia al interés privado, que me parece que es muy perturbador y que el convenio no lo permitiría, yo diría que lo demás es discutible. Por poner los aspectos que ha resaltado Helen, en cuanto a las causas de inadmisión, es verdad que no se contemplan causas de inadmisión como tales y detalladas como la ley española, pero también es verdad que sí se contempla la posibilidad de rechazar demandas pues que sean abusivas, que no, con una fórmula más abstracta, pero que también puede considerarse que un convenio que está solo enfocado a documentos, mientras que nuestra ley lo está a información, pues que la
la reelaboración de la información, aquellas solicitudes que no son información sino consulta, o que los documentos puramente internos que no tienen mayor trascendencia que el POSIT con el esquema del procedimiento que tiene un funcionario, bueno, que podrían acogerse a ese texto del convenio para apoyarse. Y en cuanto, por último, a la identificación o no, pues lo que dice el artículo 4.2 del convenio en su versión, sabéis que la inglesa y la francesa son las originales, pues leyendo la francesa, los estados partes pueden dar el derecho a los solicitantes de mantenerse en el anonimato, salvo cuando la divulgación de la identidad sea esencial para tratar su solicitud. Bueno, es una posibilidad que faculta a los estados partes de en sus leyes acoger estas demandas anónimas. Ya sabéis, pero no lo voy a explicar aquí porque creo que saldrá ahora con la ley y el reglamento, que siempre me he opuesto a la necesidad de acreditar fehacientemente la identidad a través de certificados electrónicos, etcétera. No lo hacen en ningún país del mundo, no tiene sentido cuando no hay que motivar. En fin, quizás volvamos sobre los elementos de una nueva ley o qué podía haber contenido el Real Decreto. Pero lo que quiero decir es que con el convenio en la mano no veo que eso cambie o lleve necesariamente a un cambio en la ley española o en su interpretación. Muy bien, damos también la bienvenida a Anabel Beltrán, la secretaria general del Consejo de Transparencia de Aragón, que ha hecho una precisión al hilo de lo que comentábamos de la estadística autonómica y precisa en el chat, sobre todo para los que nos siguen a través del canal en abierto, que en Aragón se han recibido hasta el momento 1.630 solicitudes de acceso en la Comunidad Autónoma de Aragón. Como ven, hay mejor conocimiento, y iremos desgranándolo, de las preguntas realizadas a los gobiernos autonómicos, pero lo que nadie sabe es las preguntas en el tercer y cuarto escalón, provincial, diputaciones, cabildos y local, 18.000 ayuntamientos que tenemos en España. Ya a punto de estar en la mitad del partido, en la mitad del debate, pasamos por lo tanto del segundo al tercer de los 4 bloques, y empezamos a abordar propiamente las cuestiones del reglamento que, como les decía a los compañeros del debate, es lo más inmediato que tenemos y lo que más seguridad seguramente vamos a tener en los próximos meses de que salga. Es decir, lo otro estamos hablando en futuribles, más o menos cercanos, más o menos probables, pero el reglamento, tal como está, después de un largo proceso de cocina de 3 años, está ahí, creo que alguno lo ha enlazado en el chat, y por lo tanto es lo que seguramente a partir de enero todos vamos a tener que tener en cuenta. Una primera cuestión que lanzo a la mesa de entrada es una cuestión que tiene que ver con el reglamento. En principio es un reglamento para la Administración General del Estado. Reitera constantemente que los artículos 12 y 13 y 14 son básicos y no precisa más allá de establecer esa consideración de que serán aplicación para ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos, etcétera, sus propias leyes autonómicas, si las tienen. Saben que el País Vasco no tiene todavía ley autonómica, pero y sin embargo en el dictamen del Consejo de Estado se dice en un párrafo en concreto que mientras no exista otros reglamentos semejantes en las comunidades autónomas, será este reglamento que podemos tener el 1 de enero en vigor, tendrá carácter supletorio en el resto del conjunto de las administraciones. Si esto es así, únicamente Valencia, corríjame si me equivoco, la Comunidad Valenciana, que tiene reglamento de desarrollo, estaría, diríamos, al margen de la normatividad de este reglamento en su sector local y en su sector autonómico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es un reglamento que es básico para todo el mundo, para todas las administraciones, mientras no haya reglamentos autonómicos, o solamente es de carácter básico en los artículos 12, 13 y 14? Adelante, el que quiera empezar, adelante. Bueno, para que no se quede en silencio, porque me ha parecido que la mano era un gesto, como siempre, de amabilidad de Isaac, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un tema realmente interesante. Sí, en efecto, el propio Real Decreto y el Consejo de Estado han partido de que este reglamento, este Real Decreto es de aplicación sobre el Estado, salvo esos 3 preceptos, y que el Estado, cuando actuó por el 149.1.18,
que por otra parte al Consejo de Estado le parece una base errónea para esos preceptos básicos, y sí lo serían el 49.1.1 y 13, pues a partir de que esos son bases del régimen jurídico que está desarrollando el régimen jurídico de administraciones públicas. No obstante lo cual, por cierto, habría que acordarse de que la única sentencia del Tribunal Constitucional habida hasta el momento, que yo sepa, que fue sobre el silencio en la ley positivo en la ley de Aragón, no lo anudó a las bases del régimen jurídico, sino al procedimiento administrativo común, donde la competencia estatal es mayor. Podría pensarse, yo creo que podría pensarse bien, que la parte que es procedimiento administrativo común, según la interpretación del Constitucional, es la regulación del procedimiento de derecho de acceso, no el resto de la ley, y que en ese sentido eso armonizaría con que la regulación de la publicidad activa, de la organización, pues está dentro del régimen jurídico de las administraciones públicas. Es algo muy técnico, pero como los juristas que están escuchando saben que tiene gran importancia justo para lo que nos estás preguntando, y es en qué medida es de aplicación a las comunidades autónomas. El Consejo de Estado efectivamente dice en su dictamen que es supletorio en lo no regulado. Y claro, eso plantea, como bien ha apuntado Daniel, la siguiente perspectiva, y es que en algunos casos, bueno, en casi todos los casos hay ley autonómica. Bueno, pues ahí lo que está regulado por la ley autonómica y respete las bases estatales, pues será de aplicación, evidentemente. En unos casos se respeta, en otros es más discutible. En algunos casos, muy poco, como en Valencia, hay regulación reglamentaria, pero claro, lo que hay en la mayoría de los casos es interpretación por sus consejos autonómicos de transparencia. Pero claro, esa interpretación que no es solo a base de resoluciones, sino, como sabemos, a base de textos de alcance más general, al estilo de los criterios interpretativos en el caso estatal, pues similares, no es normativa. Y desde el momento en que no es normativa y el Consejo de Estado considera que la normativa estatal es supletoria en aquello no regulado, esa supletoriedad puede desplazar a lo que haya interpretado en esos aspectos no regulados por la normativa estatal ni autonómica a la interpretación de los consejos de transparencia, lo cual al menos constato que produce un cierto desequilibrio, o al menos que puede no ser tan bien recibido y aceptado por los consejos de transparencia en aquellos casos en que pueda haber un conflicto. Muy bien. ¿Alguna opinión más en este sentido? Si no lo hay... Sobre el reglamento no, pero me gustaría comentar una cosa breve sobre el convenio y pasar tal vez a responder a algo que dijo Isaac sobre la reforma de la ley, si me permites. Bien, vale. Vale. Solo para decir que yo creo que si estudiamos también el memorándum explicatorio del convenio, vemos que hay diferencias entre la interpretación de los elementos del convenio y lo que tenemos en la ley española. Y eso es una cosa que se puede ir estudiando, pero yo veo que el convenio podría ayudarnos a mejorar la ley española y, por ejemplo, facilitar para todos los ciudadanos y las ciudadanas hacerlo más fácil solicitar información. Estoy viendo números en el chat sobre la cantidad de solicitudes, que es muy poco solicitudes comparado con otros países. El otro comentario que quería hacer es con respecto a lo que mencionó Isaac del fracaso de la ley Omnibus de la lucha contra la corrupción, que incluyó muchas buenas propuestas, pero tal vez demasiadas. Tal vez ha sido demasiado ambicioso. Lo bueno del próximo plan de acción de gobierno abierto que está ahora, que se publicó ayer para una consulta pública, y es un plan muy ambicioso para los próximos 4 años. Es cierto que desde la sociedad civil tal vez hubiéramos gustado tener un compromiso de adoptar una nueva ley de transparencia dentro de 1 año, no dentro de 3, pero bueno, a la vez eso abre un espacio para tener un buen debate. Incluso un debate sobre si deberíamos reconocer un derecho fundamental y tener una ley orgánica. Todo está por hablar ahora. Yo creo que es un momento para toda la comunidad de personas trabajando en acceso a la información, transparencia en España, de entrar en este debate e intentar tener
la mejor ley posible. Lo que también contiene este plan de acción es una serie de otras normas. Una ley de regulación de lobby, una ley de protección de denunciantes con una transposición amplia de la nueva directiva de la Unión Europea. La posibilidad de abrir el registro mercantil, tenemos que hablar cuán tan abierto, pero está ahí. Hay toda una serie de normas que mejoras también en la lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la oficina, etcétera, etcétera, de conflictos de interés, etcétera. Con lo cual, lo que se intentó hacer antes en una ley ómnibus, ahora vamos a poder hacer poco a poco con una serie de normas. Es mucho trabajo, pero creo que es una estrategia mejor pensada para lograr una serie de nuevas normas que van cada uno a avanzar en fortalecer nuestros sistemas, de un lado de transparencia y de otro lado todas las medidas complementarias que necesitamos para la lucha contra la corrupción y para permitir mejor participación. Hay también un compromiso sobre la huella normativa, por ejemplo. Entonces, tenemos ahí en el plan de acción. Es cierto que no especifica en este momento cuáles serán los elementos de la reforma de la ley, pero yo estoy a favor, en lugar de hacer algo rápido ahora, como estuvimos comentando antes, yo estoy muy a favor de tomar un poco de tiempo, tener un debate mucho mejor que el debate que tuvimos en 2012-2013, un debate con mucho más conocimiento, mucha más información comparada, mucho más conocimiento de cómo los conflictos entre leyes en España, y así creo que tenemos la oportunidad de tener eventualmente unas de las mejores leyes en la región europea o incluso en el mundo. Es una oportunidad, tenemos que asegurar que lo hagamos. Muy bien, los participantes siguen aportando no solamente preguntas, sino también datos. El Ayuntamiento de Madrid, concretamente Isabel Melús, nos indica que entre el diciembre de 2015 y el 23 de agosto de este año se han producido en el Ayuntamiento de Madrid 4.672 preguntas. Fíjense ustedes que casi lo mismo que en el Estado globalmente en ese periodo. O sea, y nosotros, por ejemplo, en Canarias, por dar otro dato, tengo aquí nuestro informe anual está desagregado por ámbitos administrativos, pero tenemos, digamos, hasta 2008, no hemos publicado todavía los datos de 2009, tenemos 4.608 preguntas en los 3 ámbitos administrativos: comunidad autónoma, cabildos, ayuntamientos. Seguimos con nuestro análisis del reglamento, que, como les decía, era lo que tenemos de forma inmediata. Helen se quejaba al principio, creo que era ella, de que no tenía el último borrador disponible. Y eso es cierto, porque tenemos un borrador de abril de 2019, que es el que se colgó en la web, que se mandó al Consejo de Estado. El Consejo de Estado lo respondió, creo recordar, a finales de junio de 2019, y ahora, diríamos, el Consejo de Estado lo publicó en el Boletín Oficial del Estado, pero no se ha publicado todavía el último borrador. En cualquier caso, pensando en que están actualizándolo, ¿qué elementos del dictamen, sesudo dictamen, denso dictamen del Consejo de Estado creen que serán factibles, mejorarán o serán incorporados, cualquiera de estas cuestiones, a la versión final que el Consejo de Ministros apruebe, esperemos, el diciembre próximo? Adelante, también les dejo que empiece. Yo más que, si me permites, Daniel, más que las cuestiones puntuales que señala el Consejo de Estado, que son sobre todo cuestiones puramente técnicas, algunas de las cuales yo considero que son positivas y que bueno, vendría bien incluirlas, yo haría una doble reflexión general a propósito del reglamento. En primer lugar, yo creo que contiene aspectos positivos, es innegable. La tramitación y la consulta, la doble consulta pública que se ha hecho, esto es un elemento muy positivo que debe ser valorado muy oportunamente, además respondiendo individualizadamente a las distintas propuestas. Esto es algo casi inédito en la administración pública española y es una práctica que deberíamos seguir consolidando porque es realmente útil y porque sobre todo permite realmente ayudar a que los ciudadanos nos comprometamos más
con la toma de decisiones públicas. Y en este sentido enlazo con una reflexión sobre la marcha que estabais haciendo a propósito del número de solicitudes. Fijaos, decían en el chat que realmente uno de los grandes problemas es que los ciudadanos no conocen esta normativa y por tanto no ejercen su derecho sencillamente por desconocimiento. En Madrid el dato interesante es el del número de solicitudes que se presentan a través del no procedimiento que tienen articulado en el Ayuntamiento de Madrid. Esto es, basta con mandar un correo electrónico y un compromiso por parte del Ayuntamiento a responder en el plazo de 20 días. Solo el 15% de las solicitudes se plantean por esta vía, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que en el fondo, bueno, pues todavía nos falta, ¿no?, esta cultura más flexible en la administración española, pero yo creo que es una iniciativa modélica que debería ser extendida en otras administraciones públicas y que ayuda a crear esa cultura de la transparencia, como también lo que decía Helen, enlazar con otras normas. Pero bueno, dicho esto, más allá de la modélica tramitación del Real Decreto, contiene otros aspectos positivos, publicidad activa, realmente mucho más en detalle, concreta alguna de las obligaciones. Los límites es verdad que en algunos casos pues, se especifican, se concretan algo más y bueno, se incorporan algunos de los criterios del Consejo de Transparencia, sobre todo, como ha señalado antes Emilio, en el caso de las causas de inadmisión. Pero claro, no menos cierto es que el Real Decreto no recoge toda la práctica ni del Consejo Estatal ni de los jueces y tribunales en la aplicación de la ley, y esto quizás es algo que habría que considerar, porque claro, si la finalidad del Real Decreto es articular un desarrollo de la norma en materia de transparencia y derecho de acceso, que no de buen gobierno, que queda aparte, el Consejo de Estado señala que quizá debería modificarse el título, bueno, pues probablemente habría que integrar en el reglamento, por razones de pura seguridad jurídica, esta práctica consolidada de la ley, porque los jueces tribunales han estado interpretando la ley, por tanto el reglamento no puede estar al margen de esa interpretación, ¿no? Se dejan de lado algunas cuestiones fundamentales, como la cuestión del régimen sancionador en materia de publicidad activa, que está en la ley. Quizás lo que hace falta es concretar a quién sancionamos. Y desde luego la reivindicadísima potestad coercitiva de los órganos, ¿no?, en este caso del Consejo Estatal de Transparencia para el cumplimiento de las resoluciones. Señalaba Emilio que este es uno de los grandes problemas y es que es verdad, en el caso de la Administración General del Estado, en el acumulado 2015-2019 estamos hablando de más de 100 resoluciones del Consejo respecto de las cuales no consta el cumplimiento. En el caso de reclamaciones frente a administraciones territoriales, porque el Consejo tiene también competencia para resolver reclamaciones, estamos hablando de más de 230, de las cuales no se conoce su cumplimiento, ¿no? No siempre habrá incumplimiento. Esto es algo que no podemos obviar, ¿eh? No digo que todo pueda hacerse por el reglamento, pero quizás algo sí que se podría articular, ¿no? Desde luego, a nivel procedimental, el reglamento, más allá de algún plazo que introduce en cuanto a audiencia, los interesados y más, deja en el aire cuestiones que son fundamentales, sobre todo relativos también a la constancia de la documentación, ¿no? Luego, si podemos entrar en detalle de concretos contenidos, pues podemos mencionar algo en este extremo. Y para mí algo muy preocupante, que es la transparencia, no solo se ha de aplicar en general respecto de la información administrativa y de la actuación de los poderes públicos, de la administración en este caso, sino también de las propias, de la propia tramitación del procedimiento para la resolución de solicitudes en materia de acceso. Y lo digo porque esto es una práctica que se está consolidando. A mí me ha pasado como usuario, pero les ha pasado también a otras personas. El incumplimiento de las obligaciones en materia de administración electrónica hace que, por ejemplo, desde el momento en que las resoluciones no se firman electrónicamente por el titular, por quien tiene la competencia para resolver, no sabemos cuándo ha sido dictada. Sabemos cuándo ha sido colgada, puesta a disposición, si nos han avisado. Simplemente este es un ejemplo concreto que no aborda el Real Decreto, que podría perfectamente abordar, porque para esto no hace falta una norma con rango de ley y que desde luego mejoraría la práctica, ¿no? Entonces, más allá, no he respondido a tu pregunta, Daniel, soy consciente de ello, pero más allá de las cuestiones técnicas, yo creo que quizás habría que abordar también, reconociendo el mérito que tiene el reglamento, algunas otras cuestiones que sí que pueden formar parte de su contenido y que mejorarían sin duda la aplicación práctica de la ley tal y como está en estos momentos. No, yo creo que el debate no necesariamente tiene que ser esto un examen necesariamente tal, sino una cosa viva. Yo les comentaba antes como si estuviéramos realmente en lo que estamos, en una pantalla televisiva también, ¿no? Yo al hilo de lo que decía Isaac de los niveles de incumplimiento y que no sabemos incluso eso, todos los déficits de información, de que sabemos porcentajes de silencio administrativo, porcentajes de recurso a resoluciones de órganos garantes, pero no sabemos, en parte, por falta de medios de esos propios órganos garantes, en qué medida, diríamos, luego sus
resoluciones se cumplen, porque el hecho de que no se recurran no quiere decir que se cumplan, ¿eh? Por lo tanto, y eso no me conecta, y aprovecho para dar también aquí la bienvenida, con una sugerencia de Pepe Molina, todavía presidente en funciones del Consejo de Transparencia de Murcia, que nos hace una propuesta de financiación que las leyes hasta ahora nunca han regulado. Al contrario, como nacieron en época de salida de la crisis, se decía en algunas leyes de que se prohibía aumentar el gasto para crear los órganos de transparencia, y de ahí que tengamos unos órganos de transparencia con muy desigualdad de financiación. Yo no me quejo, ¿no? Yo estoy en la banda de los que están en el ámbito de Canarias con una financiación mejorable como todas, pero suficiente, pero hay otros, y aquí lo reivindico, como lo hace Pepe Molina, que también tiene una financiación bueno, relativamente satisfactoria en Murcia, pero otros no. Hay un trabajo próximo que también les animo a leer, de José Luis Ros, que entra en este debate. Es decir, sabemos cuáles son las competencias de los órganos garantes, pero no hay información de todos en materia de sus gastos, de su financiación, etcétera, y analiza esto por primera vez, creo, en España, y nos va a dar luz sobre ese particular. Siguiendo con el análisis del reglamento, en su opinión, ¿qué mejora debían de haber, qué mejoras eran esperables o todavía son esperables, porque algún ajuste aún cabrá en materia de publicidad activa? Ya vamos a ir por bloques en el reglamento que está a punto de cocinarse. ¿Qué expectativas tienen ustedes que todavía se puedan incorporar o cumplir en esa materia, en mejora en lo que son los contenidos colgados en los portales de transparencia? Adelante. Pues, bueno, Helen. Sí, no, solo quería, perdona, Emilio y Daniel, me gustaría coger el hilo de algo que estaba diciendo Isaac. Y tal vez no tengo mucho más que decir sobre el reglamento, porque ya he dicho que estoy en contra de su promulgación en este momento. Hay muchas cosas, como ha señalado Isaac, que podríamos añadir al reglamento para hacerlo algo deseable, pero no hemos visto la última versión. Yo no he tenido tiempo de leer los 250 y pico páginas del Consejo del Estado. No he visto la última versión, y yo creo que, en mi juicio, dado que tenemos el nuevo plan de acción y que tenemos la posibilidad de tener una conversación sobre la ley, deberíamos hablar de los problemas reales que tenemos con la implementación de la ley actual y cómo resolverles con una nueva ley. Por ejemplo, esta cuestión del incumplimiento con las decisiones de los órganos garantes es algo bastante grave. Tenemos solicitudes hechas por periodistas con relación a la pandemia, donde órganos garantes han tomado una decisión y no se está respetando la decisión de la entidad pública. Tenemos un caso de una solicitud de un periodista para datos financieros sobre viajes de Pedro Sánchez, una solicitud hecha al Ministerio de la Presidencia. Hay una decisión del Consejo de Transparencia y, sin embargo, tenemos por escrito la denegación de cumplir con esta decisión de la parte del Ministerio de Presidencia. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que no tenemos reconocimiento de un derecho fundamental y los órganos garantes tienen muy pocos poderes. No pueden sancionar, no pueden insistir sobre el cumplimiento con sus decisiones. Al inicio vimos unas entidades públicas impugnando por vía legal, yendo a los tribunales para contestar las decisiones. Ahora hay una tendencia creciendo de ignorar las decisiones. Eso es algo bastante problemático. ¿Cuál es la solución? Yo creo que no se puede resolver eso con un reglamento. Necesitamos una reforma de la ley. Necesitamos fortalecer los poderes y además los recursos financieros humanos de los órganos garantes. Eso es una cosa bastante urgente. Ayer, en todo el mundo, celebramos el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información. El derecho, un derecho reconocido por las Naciones Unidas, por los tribunales internacionales de derechos humanos. El debate que tenemos que tener en España
Y es un debate para ahora, porque desde la adopción, desde la entrada en vigor de la ley española, hemos tenido nuevas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos fortaleciendo este derecho fundamental. Se puede hacerlo. Tenemos en la Constitución española un reconocimiento del derecho de libertad de expresión. Los tribunales han dicho que el derecho de acceso a la información está vinculado con libertad de expresión. Este paso es fácil. Es cuestión de la voluntad política. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hablar e insistir hasta llegar a fortalecer de verdad este derecho aquí en España. Y no lo vamos a hacer con un reglamento, sino con una nueva ley, siendo una ley orgánica. Muy bien, el profesor Emilio Lorenzo Cotino, que también es miembro del Consejo de Transparencia, uno de los 5 miembros del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana, nos anima, agradecería, diríamos, la opinión de la mesa sobre si el reglamento, el próximo, podría atreverse, dice, a incluir una disposición como la navarra o como la del propio proyecto valenciano para asegurar la competencia de la autoridad de transparencia en los temas de derecho a acceso de concejales, medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, él introduce la cuestión de si el reglamento pudiera o no avanzar y clarificar la aplicación de la famosa disposición adicional primera de la Ley de Transparencia, o es una cuestión que debiera dejarse para la ley, si es que conseguimos una ley en 3 años, o para una sentencia del Supremo si es que la ley no se dilata en exceso. ¿Cuál es su opinión? Pues gracias, Daniel. Y respondo a Lorenzo en este ámbito del contenido del reglamento y a la disposición adicional primera, que es un tema además que me interesa, pero también por seguir el orden que nos habías propuesto, aunque ya con el poco tiempo que tenemos intentando resumirlo, la valoración de la publicidad activa ya también del derecho de acceso, porque creo que va a ser más práctico así. Bueno, yo creo que la regulación de la publicidad activa que hace el Real Decreto es muy positiva, va más allá de los criterios interpretativos 2 y 3 de 2019 del Consejo de Transparencia. Yo creo que hay 2 cosas fundamentales. Una es que aclara qué ha de publicitar cada uno de los sujetos obligados en función de su naturaleza, y eso es importante. Por ejemplo, aclara que la publicidad para las corporaciones de derecho público o para entidades privadas es con los contratos de régimen administrativo, no de los contratos privados, o que las empresas privadas no tienen que poner sus contratos privados, ni las retribuciones de sus altos cargos, ni su contabilidad, sino salvo es lo que refleja el destino de fondos públicos. Eso había sido ya denunciado desde el 2014, ¿no?, por las asociaciones empresariales, porque no tiene ningún sentido. Se trata de trazar el rastro de las funciones públicas o del dinero público. Y otra cosa que aclara muy positivamente, creo, es las fuentes de suministro, la actualización y la periodicidad, que son temas reales que todos los días se plantean a los responsables del portal de transparencia, en este caso estatal, porque solo es de aplicación a él. Tal vez creo que podría haberse, al hilo de lo que ha dicho Daniel, podría haberse ido algo más allá y por reglamento haberse introducido la posibilidad de denuncia de los incumplimientos de publicidad activa, como existe, por cierto, en otras regulaciones como la andaluza. Y en cuanto al derecho de acceso, la regulación que hace, pues yo creo que también tiene muchos elementos positivos. Las causas de inadmisión que acoge son las de los criterios interpretativos del Consejo de Transparencia, define quién es el competente para resolver en el Estado, regula los plazos de puesta a disposición de la información una vez se ha otorgado el acceso, que no estaba regulado, no está en la ley, prevé la publicidad semestral de todas las resoluciones, también las estimatorias sistematizadas, regula la tramitación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia, donde había un vacío, o aclara el efecto suspensivo de qué ocurre cuando se decide que una información ha de darse, pero hay un tercero afectado. La ley dice que no ha de darse hasta que haya sido confirmada, en su caso, por los tribunales, pero ahora lo que dice el reglamento es hasta que no haya sentencia firme, porque claro, si ha sido confirmada por un primer tribunal, pero después hay un recurso y mientras se da la información, el objeto del recurso desaparece. ¿Qué hay de negativo? Porque no es que yo no he intervenido para nada en este proceso de redacción, salvo, eso sí, y esto enlaza con lo que voy a decir, la respuesta de Lorenzo, salvo que sí, como del proyecto de investigación Observatorio de Transparencia que dirijo, hicimos observaciones a los 2 borradores. Y las de publicidad activa fueron en general acogidas, otras no, que son una de ellas la disposición adicional primera. Así que ahora mismo voy a decir algo sobre ella. De negativo, ¿qué hay a mi juicio? Pues, por ejemplo, hay un exceso en la definición del objeto, de qué se puede pedir.
La ley, como sabéis, dice información elaborada o escrita en el ejercicio de las funciones, pero aquí ya se añade que tiene que ser en el desarrollo de competencias que tenga atribuidas y que conste en dicho órgano o entidad en virtud de su deber de conservación y custodia del patrimonio documental. Y por esa razón se puede denegar, por ejemplo, el acceso a emails, que se ha planteado ya en todo el mundo, porque a lo mejor no está dentro del deber de conservación y custodia o puede discutirse. No se resuelve el tema de la identidad. Como sabéis, una de las propuestas que hicimos fue precisamente que el reglamento dijera lo siguiente: la solicitud especificará la identidad del solicitante, porque eso lo obligaba la ley, sin que sea requisito la acreditación mediante certificado electrónico en caso de que la tramitación sea por vías telemáticas. Lo que dijimos que no hace falta motivar, que no tiene sentido, que esto no es un interesado de la ley de procedimiento, y por tanto la invocación del 9 y el 10 de la ley 39 tenía sentido. Nos respondieron en línea con algo que ha dicho Isaac antes, que para eso debía regularlo una ley. Por tanto, es algo que debería ir en una nueva ley en el sentido que sea, pero en mi caso, pues lo que yo propondría, admitiendo o bien la solicitud de anónima o bien en todo caso eximiendo el requisito de acreditar la entidad, que no se exige en ningún lugar o en casi ningún lugar del mundo, por cierto. Muy bien. Y solo para responder a Lorenzo, y acabo con todo este bloque, no intervengo ni una palabra más del bloque. Sobre la disposición adicional primera, pues nosotros efectivamente propusimos que por reglamento, en el reglamento que se estaba tramitando, propusimos por 2 veces que se acogiera un desarrollo de la disposición adicional primera que dijera lo siguiente: se regirán por su normativa específica y por esta ley con carácter supletorio, eso es lo que dice la ley, En todo caso, la reclamación establecida en el artículo 24 sustituirá los recursos administrativos generales regulados en la normativa sobre procedimiento administrativo. Y razonamos que, en primer lugar, no hace falta un cambio de ley porque la prueba más palpable es que con la misma ley unos consejos están interpretando que sí son competentes y otros que no. Esa es la prueba del 9 de que no hace falta una regulación legal. Y razonamos que no tiene sentido que aquellas materias más relevantes como el acceso de los concejales o como la transparencia ambiental precisamente quedaran desprotegidas. Aclaramos que solo sustituye a los recursos administrativos porque hay materias que tienen sus recursos propios, por ejemplo, el registro de la propiedad ante la Dirección General de Registro y Notariado o el catastro, y en ese caso no tiene sentido que se sustituya un recurso que está pensado justo para eso. Y también, y con eso termino, sobre la disposición adicional primera, aplaudimos algo que, sin embargo, el último borrador ha eliminado, y es que se incluyeran a todos los archivos, a la información obrante en cualquier archivo, en el mismo régimen. El Consejo de Transparencia era desfavorable y así lo hizo saber en su informe. Vino a decir que no tenía medios para controlar, para resolver esas reclamaciones si había un aumento, ni tampoco las unidades de información estaban preparadas. Nosotros dijimos que debía acogerse un régimen unitario, que es lo que salió de la ley, porque hubo un debate parlamentario y se eliminó el régimen específico de los archivos, y que lo que sí se podía plantear es, para los archivos históricos, un régimen de acceso directo por los investigadores. Se nos dijo de nuevo que eso podía ser objeto de una reforma legal y, por tanto, también queda pendiente para una nueva ley. Muy bien, si les parece, si quieren añadir algo a este bloque, lo hacemos, pero nos quedan 22 minutos y me gustaría ya entrar en el último y definitivo, el de la segunda ley de transparencia, aunque yo les digo que es bien cierto que, vamos a ver, quedan 3 años por delante, habrá ocasión de debatir ampliamente respecto al reglamento. Solamente quería añadir una cuestión. Nosotros presentamos 14 alegaciones y una de ellas que creemos importante, que es el mantenimiento de la información. No hay ningún, y eso era perfectamente incluido, no hay ninguna disposición que determine cuánto tiempo ha de estar la información en el colgado. En nuestra opinión, para que exista posibilidad de contextualizar y de comparar legislaturas, debería ser 10 años, no solamente 4, y creo que es eso que no cuesta económicamente mucho, el mantener los repositorios de información en abierto, como datos abiertos, si es posible. Creo que eso, si no llega ahora, llegará más adelante, porque es absurdo ir borrando, ahora que ya tienen los portales de transparencia 6 años, y borrando información del 5º y 6º año, cuando perfectamente se podía quedar allí. Bueno, pues entrando en el tema de la futura ley de transparencia, un primer abordaje sería, digamos, como tenemos 3 años, ¿cómo debíamos de evaluar los portales de transparencia que se evalúan o no se evalúan, pero el sistema global de la transparencia en España, entendiendo que la segunda ley también será básica?
cómo debemos evaluarlo, qué necesitamos saber más, aparte de lo que gastamos, de lo que se gastan en las unidades de transparencia, los órganos garantes, etcétera. ¿Cómo necesitamos evaluar al sistema global para abordar con garantías de mejor resultados una segunda ley? Se lo digo también rogándoles que también pongan su mirada no solamente en el ámbito estatal, central, sino también en el ámbito autonómico, porque nadie lo dice. Es muy cierto que hace 2 años que debían nombrar, hace 2 años que debía haberse nombrado al presidente del Consejo de Transparencia de España, pero hay 4 comunidades autónomas con ley recién aprobadas de 2 años a esta parte que no han constituido los consejos que decían que iban a constituir. Puede darse una moratoria de 6 meses, pero no de 2 años. Entre ellas algunas muy importantes como Madrid, Castilla-La Mancha, y Asturias y Cantabria, que son las más pequeñas, pero 4 comunidades que teniendo ley no la han desarrollado en absoluto. Por lo tanto, a veces no nos preocupemos tanto de la ley más perfectible si hacemos leyes tan buenas que luego no somos capaces ni de constituir a veces los consejos. Por lo tanto, con esa visión global de estatal y autonómica al mismo tiempo, les pediría ahora en la siguiente intervención que reflexionaran sobre cómo podemos realmente medir, evaluar el funcionamiento del sistema de transparencia en estos 6 años para abordar con realismo, no solamente con perfectibilidad absoluta, sino con realismo. Nosotros en mi equipo decimos muchas veces más vale lo mejor es enemigo de lo bueno a veces, con realismo ese primer borrador que espero al menos esté para el próximo Congreso de Transparencia en marcha. Adelante, empieza tú, Isaac, que siempre nunca has abierto turno. Muchísimas gracias. Bueno, has hecho una pregunta al final, pero realmente en tu intervención hay varias. A propósito de la nueva ley. Bueno, en cuanto a la última pregunta que has hecho concreta, yo creo que una de las principales carencias, aunque existen sistemas de medición del cumplimiento de la ley de transparencia como el índice Mesta o sobre todo el que se utiliza en Canarias, que es más completo, yo creo que quizás se debería acordar un sistema homogéneo de medición. Estamos hablando de una ley básica que por tanto se aplica por igual en todo el territorio español. Obviamente existen particularidades en función de la normativa específica, pero al menos articular de común acuerdo un sistema de medición pactado, por así decirlo, que nos pueda permitir conocer efectivamente qué aspectos se están cumpliendo de la ley y dónde están los principales problemas y las carencias, porque esto lo digo yo simplemente como investigador, ¿no? Cuando te pones a estudiar los datos que se van ofreciendo, algunos inconexos, algunos que no coinciden, esto en materia de acceso, ¿no? O te pones a leer los distintos informes que se hacen, pues en ellos mismos se señala, ¿no? Se ponen de manifiesto las carencias que existen por falta de medios, porque no hay respuesta. En fin, incluso en documentos más informales como pueden ser las memorias del Consejo de Transparencia, y también se evidencia que no existen datos completamente fiables, porque en el caso de algunas comunidades autónomas no los remiten, en fin, o sencillamente porque no se conocen, y yo esto me lo encuentro en la realidad. Por tanto, apostar por un sistema de medición homogéneo del cumplimiento de la ley de transparencia, que la tenga en cuenta toda ella, que se refiere a publicidad activa y a derecho de acceso, sería una premisa. Pero junto con ello, y ya respondiendo un poco al inicio de tu pregunta, ¿qué debería abordar esta ley? Bueno, yo creo que lo distinguiría en 4 aspectos. En primer lugar, para mí es fundamental la idea de crear una cultura de la transparencia. Obviamente las leyes no son instrumentos creadores de cultura, no tienen nada ni de bonito ni de bello, pero ayudan obviamente a una primera aproximación. Pero si las leyes no se acompañan de otros instrumentos, lo ponía en el foro, de políticas públicas concretas y de una serie de herramientas de difusión, de formación, que realmente consigan que los ciudadanos comprendamos que aquí tenemos un instrumento muy útil, no solo para participar en la toma de decisiones públicas, sino también para mejorar el ejercicio de nuestros derechos e intereses, pues realmente será muy difícil conseguir los objetivos que se plantean en esta norma. Y en este sentido, y esto lo ha señalado antes Helen, y puedo profundizar un poquito más en ello, la necesidad de conectar la ley de transparencia con otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. Una de las claras carencias que se puede detectar es la falta de información que se ofrece en formatos abiertos y reutilizables. Es decir, hay que conectar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia con la reutilización, con los deberes de reutilización que proceden de la Directiva Europea. Esto es fundamental porque
obviamente el ciudadano común, el ciudadano ordinario no va a entender, no va a acceder, no tiene las herramientas, ¿no? Pero esa información en formato abierto y reutilizable está ahí y cualquier persona puede consultarle, puede hacer con ella, puede cuadrar, cruzar datos, puede obtener nueva información y esto es fundamental. Ahora bien, también yo creo que es fundamental la idea esta que también ha salido antes, la relación entre el derecho a saber y el derecho a entender. Y aquí respondo algo porque quizá ha quedado en el aire del Real Decreto. Yo creo que aunque regula muy bien las obligaciones de publicidad activa, quizás debería mejorarse la forma en que regula el espacio donde han de cumplirse estas obligaciones. Porque es verdad que, como señalaba Emilio, distribuye bien las competencias y habla de fuentes de información centralizada, pero algo que se puede detectar, y pongo un ejemplo para que se entienda bien, había una noticia hace pocos días, un par de resoluciones del Consejo de Transparencia en este sentido, y un criterio además, si respondemos estimando una solicitud de acceso a información, diciendo que la información está en el perfil de contratante, perdón, en la plataforma de contratos del sector público, pues obviamente, salvo que seas un usuario súper cualificado y aún así tendrás problemas, va a ser imposible que obtengas esta información. Por tanto, el que la publicidad activa, más allá del elenco de obligaciones con datos temporales, etcétera, se publique en el portal de forma, en formato socializable, pero de forma comprensible, esto es fundamental. Cuento una anécdota. En un congreso escuché una vez a alguien que está defendiendo su portal de transparencia, no de datos, y daba la siguiente argumentación. Tenemos constancia de que tantos miles de ciudadanos consultan nuestro espacio, el tiempo medio de navegación en el mismo es de 3 minutos. Acceden, obtienen lo que quieren y se marchan. Claro, esa es su interpretación. Yo creo que la interpretación como usuario es: accedo, veo que ahí no hay quien entienda absolutamente nada y me voy dejando por imposible obtener la información. Y esto pasa con muchos portales de transparencia, por tanto, no podemos dejarlo de lado. Y por último, y enlazo con lo que señalaba Emilio, yo creo que el establecimiento de un régimen común básico no excepcionable en materia de acceso a la información es fundamental. Es decir, el que la actual ley se pueda excepcionar en cualquier otra norma específica, incluso a través de una norma de rango reglamentario, obviamente hace que la legislación en materia de transparencia prevista o la normativa en materia de transparencia que contiene la ley del año 2013 puede quedar a un plano absolutamente residual, ¿no? Entonces, que se establezca este régimen común, que además esto lo tenemos por escrito en un informe que hicimos Agustí Cerrillo, Emilio Bichot y yo, junto con el reconocimiento expreso de la competencia de los órganos de control para conocer de estas reclamaciones, incluso cuando hay régimen jurídico específico, es fundamental. Y lo es sencillamente porque no existe ningún precepto que impida al Consejo Estatal de Transparencia o a los consejos autonómicos conocer de las reclamaciones en aquellos ámbitos donde existe régimen jurídico específico de acceso a la información. No lo hay. Ni siquiera la normativa de la que trae su causa la ley en materia de información ambiental o la ley en materia de reutilización lo impide. Por tanto, yo creo que esto es una cuestión puramente interpretativa, pero bueno, una eventual ley haría bien en contemplarla. Muy bien, muy bien, Isaac, solo nos quedan 12 minutos. Les ruego, ahora voy a tener que hacer un poco de malo en lo que nos queda. Les ruego que continúen Emilio o Ellen, que quería responder, además de responder a la pregunta inicial sobre esta cuestión, quería responder a una de las preguntas del chat. Ellen, por favor. Brevemente. Gracias, Daniel. Muy brevemente, porque sí, estamos llegando al final de nuestro debate, que ha sido muy interesante y muy útil. Suscribo a muchas de las cosas que ha dicho Isaac, que acaba de decir él. Es muy importante pensar no solo en publicar información, sino de verdad hacerlo accesible por todos y todas. Incluso pensando, al menos para unas informaciones, unos datos presentables en formatos mucho más simplificados. De un lado, uno tiene que pensar en la reutilización, la interoperabilidad de la información para todo el sector de la sociedad civil y los emprendedores que quieren coger y utilizar esta información, pero de otro lado tenemos que pensar en los ciudadanos que necesitan entender qué está pasando. En cuanto a la medición, es una cuestión muy importante. Necesitamos y vamos a necesitar durante el debate sobre la reforma de la ley
todos los datos que podamos recopilar para entender qué está pasando, qué está funcionando, qué no está funcionando y por qué. ¿Por qué hay tantos retrasos? ¿Por qué los silencios administrativos? ¿Por qué no se ha dotado recursos a unos órganos garantes? ¿Es de verdad porque no hay dinero? Yo sé que estamos en una crisis económica, pero el valor de la transparencia que nos ayuda a combatir contra la corrupción es enorme y vale la pena invertir recursos en aumentar la transparencia para hacer ahorros en cuanto a la corrupción. Eso, por ejemplo, en cuanto a licitaciones públicas, a contratación. Con más transparencia hay más fraude, menos fraude, menos corrupción, más eficiencia con el uso del dinero público. Entonces, tenemos que medir todo eso. Desde Access Info, con la organización Sustentia, hemos trabajado en un sistema de diagnosticar la implementación de leyes de transparencia que hemos presentado a UNESCO y la OECD. Es una cosa que se puede hablar con... Todavía no se ha implementado aquí en Europa, aunque se base en un sistema de medición de la RTA, la Red de Transparencia de los Órganos Garantes de las Américas. Entonces, eso es una cosa que se puede hacer, mirar en qué medida necesitamos hacer mejor medición. Y por último, para comentar, lo que vimos durante la pandemia es la importancia de tener información de manera bastante inmediata. Hemos visto que los ciudadanos y las ciudadanas entienden la importancia de la transparencia. Hemos visto un aumento en la utilización de la ley de transparencia, aunque tal vez es para este ingreso mínimo vital que no es la buena vía. Sin embargo, de repente tenemos, yo podría solicitar información. Tenemos que aprovechar de eso, entender precisamente cuáles son los obstáculos, por qué tenemos tan pocas solicitudes en España, y con esta información armada con todos estos datos, tener una buena conversación sobre cómo reformar la ley para que de verdad tenemos el derecho de acceso a la información aquí. Muchísimas gracias. Voy a darle ahora paso al profesor sevillano Emilio Guichot, no sin indicar que desde su tierra nos precisan en el chat que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se han producido entre 2015 y octubre de 2020, nos lo dice Israel Adán Castilla, 9.200 solicitudes, prácticamente el doble, casi, de las que ha recibido el gobierno estatal de toda España, ¿no? José María Vázquez ha puesto también el dato desglosado por instituciones de Canarias y espero, vamos a ver si recuperamos todo el chat de las preguntas e informaciones para ponerlo en común, y sobre todo para poder responder, aunque sea privadamente, en cualquiera de los ponentes, a los que no ha dado tiempo de responder como hubiéramos querido. Emilio, danos tus propuestas para esa futura ley, segunda ley, con la experiencia que te supuso para ti el haber participado en la elaboración de la primera y con el aprendizaje de estos años en su aplicación. Gracias, Daniel. ¿Cuánto tiempo tengo? Que voy a poner el cronómetro. Pues tienes, perdona un momento, tienes 5 minutos. 5 minutos. Y ya despedimos en los 2 siguientes. Pues ya está puesto. Bueno, como yo decía al principio, yo me inclinaría por una reforma de la ley y no por una nueva ley. No obstante, las cosas que voy a decir, salvo la primera, serían trasladables a ambas casos. En primer lugar, si fuera una nueva ley, sería partidario de una ley orgánica en desarrollo del artículo 20 de la Constitución, que es lo que nos alinea con la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y lo que da sentido a que haya sujetos privados que no son, por tanto, administraciones públicas, no penden del 149.1.18, que están obligados por la ley. En cuanto, hablando de sujetos, pues yo creo que una nueva ley o una reforma de la ley debería precisar las entidades que no son administraciones públicas a qué están obligados a dar, no eso de las actividades sometidas al derecho administrativo, sino ser más claro, personal, contratos, presupuestos. Debía ampliar las obligaciones de los obligados al suministro, las entidades privadas que prestan servicios públicos, pues multas coercitivas, plazos para dar esas y sanciones en caso de incumplimiento, y debería o podría ampliar la publicidad activa. Aquí hay materiales muy interesantes en la proposición de ley que presentó Ciudadanos y que tenía, como ha dicho Daniel, el apoyo de todos los grupos parlamentarios, en particular 3 que además han llegado a todos los consejos de transparencia, por citar solo 3, las agendas, el tema de las agendas de los altos cargos,
el tema de la publicidad del personal de confianza y asesoramiento, de sus retribuciones y su nombramiento, o el tema de las campañas de publicidad institucional. O también en materia de contratos se preveía la publicidad de las actas, de la identidad de los integrantes de mesas de contratación, etc. También se podría en publicidad activa incrementar las posibilidades de control del cumplimiento de la autoridad de transparencia, como dije antes, por ejemplo, como en Andalucía, permitiendo la denuncia y obligando a instruir el procedimiento. En cuanto a los límites, pues creo que se podrían precisar. No me parece lo más importante, pero se podría precisar en el sentido, por cierto, del convenio europeo. Por ejemplo, que la igualdad de las partes solo se aplica para los documentos redactados para un procedimiento judicial y hasta tanto no se han hecho públicos. Que la protección de las actividades de investigación solo tiene sentido limitarlo cuando se ponen en riesgo y no en todo caso porque esté el procedimiento abierto. Respecto a la protección de datos, creo que se debería acomodar al nuevo reglamento de protección de datos y excluir de los datos especialmente protegidos los datos de infracciones administrativas que ya no lo están. También eliminar los criterios del artículo 15.3 que la mayoría de ellos son desacertados. Y en cuanto al acceso parcial, creo que se podría tomar la redacción de la ley catalana, que me parece mucho más beneficiosa para el ciudadano, aclarando el contexto de la supresión que la de la ley española, que es paternalista y ocultista. En cuanto a procedimiento, pues creo que debería eliminarse el requisito de acreditar la identidad e incluso permitir, en su caso, las solicitudes anónimas. Sería conveniente eliminar la referencia en la motivación a las causas o por lo menos aclarar que se refiere al interés público de la información, que es lo que está en juego. En las causas de inadmisión creo que se debería eliminar la referencia a la finalidad de la solicitud, porque estamos hablando de una ley que no exige consignar la finalidad. Y en cuanto al plazo, pues acaso podría pensar en acortarse y aproximarse a la media de los 20 días a nivel mundial, y también establecerse que el plazo comienza a computar desde que la solicitud tiene entrada en el portal de transparencia si se ha presentado por esa vía. Añadirse un título sancionador, como hacen muchas leyes autonómicas, y una reforma de la disposición adicional primera, en el sentido que, antes he trasladado respecto al reglamento, pues si ya se hiciera en una ley, pues y en línea con lo que ha dicho Isaac, con el mismo motivo, pues hacer que fueran de competencia, fuera supletorio y la competencia de los órganos de control. Derogando, y con esto termino, voy por 3 minutos 46 segundos, derogar expresamente el 57 de la Ley de Patrimonio Histórico Español y aclarar que el acceso a cualquier documento, obre en el archivo que obre, se rige por las normas de fondo de la Ley de Transparencia, con una regulación, si se quiere, específica para el acceso a archivos por investigadores. 4 minutos 3 segundos. Gracias y perdón por la rapidez. Muy bien, gracias. Yo simplemente quería, sobre este punto, generalmente no se suele considerar, incluso en la próxima borrador de propuesta de ley de transparencia, que la red de consejos de transparencia presentará en los próximos días, tampoco se llega a entrar en eso, quizá por no mirarse el propio ombligo, pero creo que sería bueno, y habrá ocasión de comentarlo en futuras reuniones, que los órganos garantes, como órganos garantes de un derecho que todos creemos fundamental, tengan la misma rango de otros órganos de garantía, como los de asesorías del pueblo, como las audiencias de cuentas, los tribunales de cuentas, etcétera. Por lo tanto, sean órganos que estén vinculados a los parlamentos, que rindan cuentas a los parlamentos y no estén digamos, adscritos a los propios gobiernos autonómicos o estatales, ¿no? Creo que ese sería un buen reforzamiento de la capacidad de estos órganos, no solamente la económica, sino también la adscripción a órganos parlamentarios. Yo quería, antes de agradecerles a todos digamos el rigor con el que se han comportado y la agilidad con lo que han respondido, me gustaría anunciar a las preguntas que no se han podido responder, que si podemos grabar el chat, las trataremos de responder siquiera por mail o personalmente, y por otra parte indicarles que ahora a continuación interviene en el siguiente bloque temático María Pía Junquera, la directora general de Gobernanza del Ministerio, que es la responsable del cuarto plan de gobierno abierto que hemos venido hablando. Por lo tanto, pareciera que fuera la cuarta pata que falta aquí. Hay un representante de órganos garantes, la academia, el activismo, y aunque no se ha podido, porque nos hubiera restado tiempo y evidentemente no era el foro, aunque no se ha podido, ahora hay oportunidad de escuchar a la representante del gobierno español sobre estos temas que seguramente seguirán hablándose como se hablaron algunos ayer, hoy y en los 2 días siguientes, y sobre el conjunto del plan de gobierno abierto en el que se enmarca
todo el sistema de la transparencia. Yo me pidieron que lo más 5 minutos de más. Estamos en las 16:35 en Canarias, 17:35 en la península. Muchas gracias a todos, no solamente a los intervinientes ante pantalla, a los que han enriquecido el debate en el chat con sus datos, con datos que desconocíamos sobre preguntas, y a los que van a seguir enriqueciendo, estoy seguro, este congreso en los 2 días que quedan. Y bueno, si no nos vemos en este congreso, espero verlos el año que viene en Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, donde debía ser este, y esperamos que sea el 6º congreso de la transparencia de España, si Manuel de Diego Sanz y Javier Sierra siguen con el mismo ímpetu trabajando por él que el que han puesto, me consta, en este. Buenas tardes a todos. Mil gracias. Muchas gracias. 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 Chao. Chao.